Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Es un gusto saludarte, bendecirte, orar por tu vida, que el Espíritu Santo siga haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas, nos siga preparando. Creo que Dios está en este tiempo preparando a su pueblo, a su remanente, porque su venida está pronto. Bendito sea Dios que viene pronto por su iglesia. Y su iglesia somos tú y yo. Tenemos que estar preparados. Mire, completamente preparados para cuando venga el Señor. Vivir estos tiempos como si supiéramos que ya Él viene mañana, porque no sabemos cuándo llegará. Así que el Señor está preparando su pueblo para este tiempo y le damos gracias a Dios porque está operando en nuestras vidas, a través de nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso que podemos entrar a tu hogar, a tu oficina, a tu casa, donde quiera que te encuentres y poder llevarte una palabra de aliento, una palabra que libere, que sane, que restaure, que te lleve a otro nivel espiritual. Le doy gracias a Dios por ello. Le doy gracias a Dios por hombres y mujeres como Vida TV, que dedican su tiempo para que podamos nosotros exponer esta palabra y que pueda salir a los cuatro vientos del mundo. Bendito sea el Señor. Así que bueno, seguimos en aquella tarea que el Señor me dio desde el mes de noviembre aproximadamente. Creo que estoy hablando sobre la iniquidad, un tema tremendo, un tema que el Señor nos ha ido llevando a profundidades que ni yo misma estoy sorprendida de donde Dios nos está llevando en cuanto a la iniquidad. Hemos estado traduciendo, llevando revelación sobre la iniquidad, qué cosa es la iniquidad, cómo es la puerta al pecado, una cosa totalmente diferente al pecado, pero que es la puerta, es lo que le abre el camino al pecado. Así que hemos estado llevando esa revelación a través de la traducción de la palabra de la Biblia al idioma hebreo, al idioma griego. Terminamos con estas palabras la semana pasada, las palabras en hebreo, las palabras en griego, y quiero hacer en este día un resumen sobre qué cosa es la iniquidad, cómo puede tratar el hombre la iniquidad y cómo puede llevar, qué dice Jesús sobre la iniquidad, qué cosa es lo que afecta la iniquidad en los hijos de Dios. Hablando de esto, un resumen sobre la iniquidad, observamos que la iniquidad radica en el corazón del hombre, totalmente en el corazón del hombre. Es esa tendencia repetitiva que tiene una persona de cometer un pecado, un actuar en contra de los principios de Dios. Eso es iniquidad. Cuando el hombre de manera consciente comete un pecado, sabe que está mal lo que está haciendo, pero no puede dejar de hacerlo. No puede dejar de hacerlo. El mismo no puede dejar de hacer ese pecado, aunque sabe que está mal, porque ya es parte de su vida, es un patrón, una característica de su conducta humana. Ya su conciencia, el pecado, esa maldad la ha ido cauterizando, ha ido corrompiendo su conciencia, y esto es lo que ha dado lugar a que nosotros podamos ver dentro de la iglesia tantos errores, tantas cosas que suceden dentro de la iglesia que decimos, pero ¿cómo si es un hijo de Dios? ¿Cómo si es un ungido de Dios? Mira lo que dice Tito hablando de la conciencia. Tito capítulo 1, versos 15 y 16, dice el apóstol Pablo en esta carta: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Todas las cosas son puras para los puros, para los santos, los que no estamos en maldad, los que no actuamos con maldad. Bueno, pues todo nos parece bien. Pero para los que la mente está corrompida, mire lo que dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente
y su conciencia están corrompidas. Su mente y su conciencia están corrompidas. En el verso 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, ha creído en Dios, ha confesado a Jesús, está dentro de la iglesia, viene todos los domingos, levanta la mano, gloria a Dios, aleluya. Si tiene que danzar, danza. Si tiene que orar por alguien, ora. Si tiene que recoger la ofrenda, la recoge. Si tiene que, lo que tenga que hacer está al servicio de Dios. Pero sin embargo, hay algo abominable detrás de esa persona que en un momento determinado cae de nuevo y se convierte entonces en un rebelde. Todas las obras ya las puso allá y ahora comienza la maldad a trabajar. Porque su conciencia está corrompida. Su conciencia está dañada. ¿Qué dice la palabra? Busqué conciencia en griego y mire lo que dice. Dice que el diccionario griego, que la conciencia es la palabra suneidesis, y es la conciencia moral. Dice que comprende o llega a comprender o llegar a percatarse que algo está mal. La conciencia es algo que nos advierte, es algo que es como una luz en nosotros que nos puede decir lo que está bien y lo que está mal. Esa es la conciencia. Usted no ha oído, es que tiene la conciencia dañada. Ese no tiene conciencia. Alguien que hace un mal y repetidas veces, alguien que hace algo tan desagradable que lo consideramos que no tiene conciencia. Así que la conciencia para los griegos es el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. También de la moral. Dice, se aplica a lo ético, a los juicios sobre el bien y el mal de nuestras acciones. Una persona de conciencia recta nunca hace actos sociablemente reprobables. Por eso Tito dice que para los puros siempre todo es puro, porque todo lo hacen bien, no hacen nada con maldad. Pero todas las cosas para los puros son puros, pero para el que tiene la conciencia dañada, entonces está corrompida, nada lo pueden hacer según lo que la palabra de Dios establece. Están completamente fuera de la palabra. Ahora, significa que podemos, entonces esto nos quiere decir que podemos estar en Cristo, pero si no hemos transformado la mente, si no le hemos dado la oportunidad al Espíritu Santo de que opere en nuestras vidas, nuestra conciencia puede seguir dañada aún dentro del ejército de Dios. Y lo vemos constantemente. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo nos habla en dos capítulos importantes, en Efesios capítulo 4 y Romanos capítulo 2. El apóstol Pablo nos hace una recomendación muy interesante que tiene que ver con la conciencia, porque dice Efesios 4:22 que nos tenemos que despojar del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. La mente nos lleva a hacer las cosas del pasado. Dice, renovaos en el espíritu de la mente para que te puedas revestir del nuevo hombre, para que pueda haber un nuevo nacimiento, para que todo lo viejo pueda salir de nuestra vida, toda iniquidad pueda quedar borrada completamente. Entonces tenemos que renovarnos en el espíritu de la mente. Dice, para que te revistas del nuevo hombre según la justicia y la santidad de Dios. Así es que es nuestra decisión romper con esa iniquidad. Es nuestra decisión romper con esa mala conciencia. Pero ¿qué pasa? Porque no hemos renovado el entendimiento, porque la mente y la conciencia están intrínsecamente ligados. Mire lo que dice
Romanos 12:1 entonces nos habla y nos dice el apóstol Pablo que tenemos que entregarnos. Dice que tenemos que venir y hacer un sacrificio vivo. Romanos 12:1, un sacrificio vivo y rendir todo nuestro ser delante del Señor, lo estoy parafraseando, para que podamos renovarnos en el entendimiento, para que nuestra mente sea cambiada y transformada. Tenemos que venir y rendirnos y completamente entregarnos al Señor, porque asimismo, como la conciencia puede estar corrompida, la mente entonces produce pensamientos que ya son pensamientos de mal. Si nosotros no nos entregamos, si nosotros no nos renovamos por el poder de la palabra, entonces ya la conciencia misma nos hace producir esos pensamientos y estos se basan en lo que está en mi conciencia, en mi entendimiento del bien y el mal. Entonces no sería imposible vivir según el carácter de Cristo si nosotros renovamos nuestro entendimiento. No sería imposible. Por algo el apóstol Pablo dice, yo me despojo del viejo hombre. Tenemos que despojarnos para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. La estatura del varón perfecto. Por eso es que nosotros vemos dentro de la iglesia tanta gente, hermanos chismosos, egoístas, celosos, envidiosos, los que causan división. Todo esto lo vemos, los que son dominados por un espíritu de lascivia, lujuria, los desórdenes sexuales que llegan a hacer que un pastor caiga, que una pastora caiga. Las personas que viven en depresión, temerosos, los cautivos en adicciones, todas estas cosas, porque su conciencia aún está corrompida. Algo hay que no se ha resuelto en tu vida. Por eso es que también el salmista David, en el Salmo 32 que leímos al inicio de este estudio, dice que bienaventurado el hombre en el cual Dios no encuentra engaño en su espíritu ni iniquidad. Hay una iniquidad que puede estar escondida en el alma de la persona, en la conciencia corrompida. Pero nosotros tenemos que entender que la conciencia es ese yo interior de cada uno de nosotros. Es el hombre interior. Hay un estudio que yo estuve estudiando sobre la mente y hay un estudio que encontré sobre un neurocirujano alemán que dice que la mente es un fenómeno, no lo pueden entender, pero la mente está dirigida, no pueden entender, explicar el fenómeno de la mente, sino tan solo los mecanismos de la mente en relación a través de la memoria con el pensamiento. Dice, con los atributos los atributos de la mente, de los pensamientos, es la conciencia, el entendimiento y la inteligencia. Así es que si hay alguien que aún no ha roto con esa iniquidad, es porque su conciencia está entenebrecida. Es porque la conciencia, el entendimiento no lo ha podido cambiar, porque son tres elementos que están trabajando en tu contra, en tu mente, produciendo pensamientos de maldad en todo tiempo. Ahora, este hombre, me encanta algo que dijo al final de este estudio, dice, no es más inteligente el que tiene el cerebro más desarrollado, sino quien lo tiene mejor aprovechado de acuerdo a sus ideas. De acuerdo, ¿cómo llegan las ideas? Por lo que has aprendido, por lo que has visto. Cuando la iniquidad gobierna una vida, ya los pensamientos e intenciones de esa persona, todos son dirigidos por la maldad. No pueden salir de la maldad. Ya no vale la inteligencia, ya no valen los títulos, ya no vale, puedes tener muchos títulos desplegados, puedes tener muy buen coeficiente de inteligencia, ya no vale la sabiduría, no vale nada. Ya no vale nada porque ahora su actuar siempre será para mal por causa de la conciencia que ha ido formando su propia mente
ya no puede producir ningún pensamiento de bien. Todo será para mal. Ahora, pero me sorprende la parábola. El Señor me llevó a la parábola de la cizaña. ¿Cómo dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús sobre la iniquidad y sus consecuencias en esta parábola de la cizaña en Mateo capítulo 13? Dice que en los primeros versos sobre sobre la cizaña, él dice que el hombre salió a sembrar y sembró una semilla muy buena, pero por la noche vino el enemigo y sembró la cizaña. Entonces los campesinos, al ver que ya todo se estaba dañando, la semilla buena estaba creciendo junto con la cizaña, vinieron y le dijeron, pero ¿qué hacemos? ¿Usted quiere que arranquemos la cizaña? Y le dijo, no podemos arrancar la cizaña, porque entonces podemos dañar la semilla buena de trigo que hemos sembrado. Deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos, que de todas maneras Dios tiene su tiempo para todo. Usted y yo estamos dentro de ese campo donde crece la cizaña y el trigo juntos. Usted y yo podemos estar dentro de una iglesia, en un lugar, en una casa, en una familia, donde unos caminen rectamente, pero otros no estén tan rectos. Y no podemos desechar al que no está recto. No podemos desechar al que anda en iniquidad. Lo tenemos que tratar. Tenemos que tratar de que no llegue a esta consecuencia que Jesús habla del 37 al 43. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, explícanos cómo es esto de la cizaña. No entendimos esa parábola. A ellos les explica y les dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Vamos a estar siempre entre buenos y malos. Es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Dice que los ángeles vendrán por su iglesia, segarán los ángeles, recogerán a los hijos de bien. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así serán, escuche bien, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven. Escuche bien, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo. La palabra dice claramente en el libro de Apocalipsis que se abrirá el horno de fuego. Se abrirá el infierno y allí entrará la bestia, todo el que anda en iniquidad. Usted y yo tenemos este tiempo de gracia, de misericordia para hacer un cambio en nuestras vidas, para buscar la presencia de Dios, para rendirnos completamente y permitirle al Espíritu Santo que nos limpie de toda iniquidad, de todo pecado, de todo lo que nos asedia. Dice el apóstol Pablo, despójense del pecado que les asedia. Despojémonos de esos pensamientos de maldad, que es la iniquidad que domina en este tiempo. Dice que los echará en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos que oiga. El que tiene oídos que oiga. Porque usted y yo tenemos conciencia y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero muchas veces somos tan dominados y le pido al Espíritu Santo que nos ayude en este tiempo a que nos muestre lo que está mal en nuestras vidas, porque llegará el tiempo donde seremos cegados y nos llevarán o al cielo o al infierno.
porque todos daremos cuenta de lo bueno o malo que hagamos en esta tierra. Así que los justos entonces florecerán en el reino del Padre, en la nueva Jerusalén, donde la luz no se necesitará luz, porque el Padre resplandecerá, el Hijo resplandecerá, el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Así es que necesitamos en este tiempo que nosotros rindamos esa iniquidad. Y me llama la atención que dice, y los echará en el horno, allí será el lloro y el crujir de diente. Entonces los justos resplandecerán. Los justos, los que no caminan en injusticia. ¿Sabe por qué? Los grandes eruditos establecen que la injusticia es el alimento de la iniquidad. Por esta razón, porque la iniquidad no es más que la maldad del hombre, es los pensamientos torcidos del hombre. Esa es la iniquidad. Resumiendo, la iniquidad es esto, la maldad del hombre, los pensamientos torcidos. No puede dejar de pensar en la maldad, aunque vaya a la iglesia y levante las manos y haga lo que haga y sirva, pero de momento vuelve a caer en el pecado porque hay algo que no se ha resuelto. Y este es el tiempo de resolverlo, porque la iglesia de Cristo está a punto de ser recogida por los ángeles. Bendito sea el Señor. Miqueas capítulo 2 en el verso 1 dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Tienen en su mano el poder. Ay de los que piensan iniquidad. Ay de los que han sido advertidos. Ay de los que se le ha dicho: tienes que perdonar al que te hizo daño. Tienes que perdonar al que violó a tu hija, al que le hizo mal a tu hermano, a cualquier persona. Eso es iniquidad. Cuando negamos la verdad de Dios, cuando nos justificamos detrás de cualquier artimaña para no obedecer a la palabra de Dios. Eso es iniquidad. Ciertamente, no importa cuán grande sea tu cerebro ni tu coeficiente de inteligencia, lo repito, sino cuán buen aprovechado esté, cuánto decides obedecer. Ahora bien, hay una parte que nosotros tenemos que entender también de la iniquidad, y es que este mal actuar, si tú decides vencer esto hoy y sabes que Dios te está hablando a tu corazón y que sabes que hay una maldad que nunca has podido vencer, sabes que hay un pensamiento que te lleva a cometer un pecado y sabes que es una iniquidad que está guardada en tu corazón, el Señor está dispuesto a ayudarte, a sanarte, a levantarte. Él anhela que nosotros nos acerquemos a Él para Él acercarse a nosotros, dice Santiago capítulo 4. Pero si nosotros decidimos hoy vencer esto, nuestros hijos no lo tendrán que vencer. Lo que tú decidas vencer hoy, porque quizás eres un alcohólico anónimo, de los que vas a la iglesia el domingo, pero el sábado te emborrachaste, o el lunes y martes, miércoles, jueves y viernes tienes que tomar todos los días, pero el sábado te mantienes sobrio para que el domingo no se note. Hemos oído de todo esto en la iglesia, hermanos míos. Y si este es tu caso, si este es el caso donde ves una mujer y con lujuria la sigues, y sabes que cuando llegas a tu casa te desvías y pones pornografía, entonces el Señor te está dando una señal y te está diciendo: es tiempo de que rompas con eso para que tus hijos no carguen tu maldad. Porque si desde niño aprendiste y viste actuar en maldad a los que te rodean, si el padre o la madre era un abusador, un alcohólico, agresivo con el cónyuge, o quizás con los propios hijos los maltrataban, y ahora tienes una familia y aunque estás en Cristo, tu tendencia es maltratar, tu tendencia es abusar, porque eso fue lo que aprendiste de tus padres.
Y por eso la Biblia dice que hay una maldición generacional, una maldición que va de generación en generación, porque tu ADN trae un daño de iniquidad desde tus padres, desde tus abuelos, quizás desde tu bisabuelo. Quizás hayan personas que no entienden por qué no pueden romper con la agresividad, por ejemplo. ¿Por qué siempre se sienten enojados y no entienden si tratan y tratan, pero no pueden cambiar su manera de ser, de actuar? Es porque hay una iniquidad que viene de atrás. Hay personas que no entienden por qué sus hijos salen homosexuales si ellos no han sido homosexuales nunca. Pero cuando revisamos las generaciones anteriores, nos damos cuenta que alguien cometió un pecado y le abrió la puerta a la iniquidad. Estoy hablando de generaciones anteriores. Así es que, por mucho que nosotros nos esforcemos, hay algo que queda detrás. Porque cuando eres niño, el cerebro fue mal aprovechado. Fue mal aprovechado porque tu conciencia se desarrolló, se contaminó del mal, porque eso fue lo que viste. Pero esto es una maldición generacional, según establece la Biblia. Proverbios 5:22 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Hay una retención, hay algo que queda en la generación por causa de esa maldad, por causa de esa iniquidad. Está confirmando por las estadísticas que si los padres han estado presos, los hijos también pueden llegar a estar en prisión un día. Si los padres son alcohólicos, existe un porcentaje muy alto para que los hijos sean alcohólicos o corruptos o adúlteros, maltratadores. Todas estas iniquidades que hemos podido estar estudiando en todos estos 7 capítulos anteriores. Ahora, Dios está en su trono y nos ve a todos. Sus ojos recorren la tierra y conoce la intención del corazón del hombre. Y según la psicología, los estudios de psicología, dicen que nosotros los seres humanos generalmente tenemos dos opciones. O la persona que nace en un hogar donde hubo un padre alcohólico, por ejemplo, cuando crece o hace lo que vio hacer, que sería la maldición generacional, o decide no hacer lo que vio hacer. Decide el bien o decide el mal. Es una decisión que cada uno de nosotros podemos tomar y romper con esa maldición, pero generalmente tenemos que venir a los pies de Cristo. Si lo haces en tu fuerza, quizás lo puedas lograr. Y he conocido familias que no son cristianos, pero el padre es alcohólico y los hijos no fueron alcohólicos. Decidieron no ser alcohólicos. Pero a la larga, alguien de tu familia va a caer en el alcoholismo en las generaciones posteriores. Porque esto es una maldición que está y va de generación en generación. La Biblia nos enseña que la iniquidad puede llegar a ser esa maldición generacional. Por lo general, se transmite de generación en generación hasta la cuarta. Hasta la cuarta generación como parte de una cultura o la herencia familiar. Y una de las cosas que más se transmiten es la religión, la idolatría, por ejemplo, porque esto va de generación en generación. Mire lo que dice Éxodo 20, desde el 1 hasta el verso 5, el capítulo 20 de Éxodo. Bueno,
todo el capítulo 20 de Éxodo habla de los 10 mandamientos, que Dios estableció y le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Pero en estos primeros 5 versos, que es donde se establece lo de la maldición generacional, Dios está estableciendo específicamente la idolatría, la religión. ¿Qué es lo que vamos a buscar en el mundo espiritual? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que mis hijos me ven hacer y lo van a hacer también? Porque está diciendo, ustedes fueron sacados de la tierra de Egipto, ya Dios los sacó de ese pecado, ya los ha perdonado. Ahora ustedes enfóquense en el Dios que los salvó. Dice, no te harás imagen en el verso 4 al 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Está hablando de la idolatría. Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por eso digo que es una de las primeras maldiciones que se transmiten de generación en generación, es la idolatría. Hay personas que le llegamos a presentar el evangelio y son capaces de decir, no, yo no puedo traicionar a mi familia, que todos son católicos. Yo no puedo hacer eso. Hay una generación, una maldición generacional que sigue y sigue de generación en generación. Y cuando analizamos estos versos, por eso es que la iglesia evangélica, los que seguimos a Cristo, según lo que establece la palabra, porque todos los católicos son cristianos también, no porque son seguidores de Cristo, aman a Cristo, pero no conocen la verdad, no conocen las escrituras. Entonces, si aquí me dice que no me haga imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, por eso es que usted no encuentra en una iglesia evangélica ningún crucifijo, porque no nos podemos hacer imagen de lo que está arriba en el cielo. Ya Cristo resucitó, ya Cristo no está en esa cruz, ya Él resucitó, lo hemos creído, lo hemos confesado con nuestra boca, está sentado a la diestra del Padre y allí estamos nosotros juntamente con Él. Así es que Él no podemos tener un crucifijo, no nos lo permite este verso. No harás nada que sea para inclinarte a ellos, para adorarlos a ellos. ¿Cómo vamos a pedir a la Virgen? La respetamos, la amamos, sabemos que es la madre de Cristo. Qué honor, qué privilegio ser como María. Seamos como María, pura, justa, pero no podemos venir ante María, porque María no dice la Biblia que es la intercesora, dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así es que esta maldición la vamos llevando hasta la cuarta generación de los que desobedecen. Lo leímos en este momento. Así es que en el capítulo 34 de Éxodo, Moisés está orando a Dios y le dice, tú que guardas la misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, todavía hay tiempo de arrepentirnos y pedirles perdón a Dios, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad, lo vuelve a repetir, la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Isaías 65, 6, 7, y con esto termino. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades. Dará el pago en su seno. ¿Cuál es el seno nuestro? Nuestra familia. Por sus iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres, juntamente los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, sobre los collados me afrentaron, por tanto yo les
mediré su obra antigua en su seno. En su familia será medida la obra antigua. Santiago 1:15. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Así es que tenemos muchos versos bíblicos que nos puedan hablar. El Salmo 7:16, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio sobre su propia coronilla. Ahora, Ezequiel habla de que si nosotros los hijos de los que han cometido esta iniquidad, este pecado, si nosotros los hijos, los padres pudieron haber sido idólatras, pero yo decidí seguir a Cristo, esa iniquidad no me va a seguir, ese pecado no me va a seguir. El Señor tendrá misericordia. Lo establece Ezequiel. Así es que en el próximo capítulo estaremos viendo las otras consecuencias de la iniquidad, la diferencia entre iniquidad, otras diferencias entre iniquidad y pecado, y cómo salir de la iniquidad, cómo liberarme de esa iniquidad. Pues que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que el Señor añada sabiduría a su palabra. Recuerde que la iniquidad puede ser una maldición generacional y que si tú la vences hoy, tus hijos no tendrán que vencerla. Bendiciones. Hasta la próxima.